Buenas tardes con todos y todos los que nos acompañan. Les agradeceremos mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante el transcurso del webinar. Bien, vamos a iniciar este ciclo de webinars, eventos extremos en el mar peruano hacia un sistema de información oceánica. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Dimitri Gutiérrez, director general de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más a uno de los seminarios virtuales organizados por la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE. En esta ocasión hemos organizado un ciclo de webinars asociados a la realización del proyecto Caracterización y Pronóstico de Eventos Extremos en el Mar Peruano, usando un sistema operacional de información oceánica, que ha sido un proyecto adjudicado al IMARPE por Fondesit, ahora Prociencias, y que permitió la incorporación de varios investigadores postdoctorantes e investigadores especialistas, tanto del país como del exterior, junto con los cuales hemos desarrollado una serie de investigaciones, involucrando también un equipo de investigadores propios del Instituto del Mar del Perú. Entonces, en esta tarde se tiene programadas dos charlas científicas. La primera estará a cargo de la bióloga Avi Bernales, que es especialista en fitoplancton marino, y la segunda del ingeniero Jesús Ledesma, especialista en oceanografía química del Instituto del Mar. Bueno, no tendría más yo que agregar, ¿no? Simplemente decirles de que luego de esta ocasión, el próximo miércoles 15, habrán dos nuevas charlas, en este caso de dos especialistas en oceanografía física, mecánica de fluidos, y posteriormente, el día 22, también habrán dos charlas más, siempre relacionadas con este proyecto. Entonces, de mi parte, eso sería todo, y declararía pues abierto este nuevo ciclo de webinars, esperando de que sea provechoso para ustedes, ¿no? la asistencia a estos seminarios. Gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. A continuación, invitamos al doctor Jorge Tan para que dé una introducción a los temas que se abordarán el día de hoy y la presentación correspondiente de los expositores de esta tarde. Buenas tardes, gracias. Los eventos extremos en el mar peruano asociados al cambio climático los hemos identificado como las olas de calor marinas, las floraciones algales nocivas y los eventos hipóxicos. En el tema del webinar de hoy, la bióloga Avi Bernales expondrá sobre grupos funcionales del fitoplancton marino, resaltando la importancia y utilidad de los grupos funcionales y su asociación con factores ambientales. Posteriormente, el ingeniero Jesús Ledesma nos presentará los cambios en la relación entre nutrientes, nitrógeno y fósforo, ya que esta relación en el agua de mar es un factor importante como índice de procesos biogeoquímicos y es ampliamente usado en los océanos del mundo. A continuación empezaremos la primera conferencia a cargo de Avi Bernales, quien es bióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Ciencias del Mar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, integrante del Laboratorio de Fitoplancton Marino del IMARPE, donde participa en proyectos multidisciplinarios, como el estudio integrado del afloramiento costero, y participa en el proyecto de eventos extremos. Sin más, los dejo con la bióloga Avi Bernales. Gracias. Gracias, doctor Tan, por la presentación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia y también por las presentaciones previas.
les compartiré a continuación la charla titulada Hacia un enfoque funcional del fitoplancton marino. De manera introductoria podemos decir que el fitoplancton es una comunidad integrada por algas microscópicas, ¿no? cuyo papel crucial es sostener la vida en el mar, dada su intervención en procesos bioquímicos, como la producción primaria, la bomba biológica, producción de dimetilsulfuro, que es de relevancia climática, producción de floraciones algales nocivas, entre otras, ¿no? Y bueno, este trabajo también tuvo como asesor al doctor Jorge Tam y coasesores Sonia Sánchez y Hervé Denmark. Y les mostraré un paralelo, ¿no? Para mostrarles las diferencias entre dos enfoques de estudio del fitoplancton. Uno que considera la clasificación del fitoplancton en grupos taxonómicos, mientras que el otro considera la clasificación en grupos funcionales. La taxonomía tradicionalmente ha clasificado el fitoplancton en función a semejanzas morfológicas, relaciones filogenéticas, sin tener un rol funcional definido, mientras que una de las propuestas de clasificación en grupos funcionales fue la de Reynolds en 1988, que añade criterios morfométricos y también de respuesta de las especies fitoplanctónicas ante las condiciones ambientales. Y bueno, acá hay diferencias entre ambos enfoques, y si bien es cierto, bueno, se sustenta este estudio, dado que son pocos los estudios, ¿no?, respecto a los grupos funcionales en el ecosistema marino. Entre los antecedentes tenemos un trabajo realizado por Alves de Souza en Chile meridional para los fiordos, ¿no?, chilenos, donde ella estudia especies del fitoplancton marino, ¿no?, y tomando en cuenta el enfoque de Reynolds. Para dicho enfoque se realiza un diagrama de dispersión logarítmica de varios parámetros morfométricos, como el de área o superficie, el de biovolumen y el de máxima dimensión lineal. Se realiza este diagrama de dispersión con el cociente o radio S sobre B y el producto de este radio por la máxima dimensión lineal. Este diagrama de dispersión permite clasificar, ¿no?, las especies del fitoplancton en 3 grupos funcionales, los cuales Reynolds clasificó como el grupo funcional C, el grupo funcional R y el grupo funcional S. El grupo funcional C, denominado competitivo, el grupo funcional R, ruderales, y S, estrés tolerantes. Los C, como podemos ver, tienen un alto cociente S sobre B, los S un bajo cociente S sobre B, y los R mantienen un alto cociente S sobre B. Las especies C van a caracterizarse por ser invasivas, oportunistas, de tamaño pequeño, van a tener bajas tasas de hundimiento y una mayor capacidad de incorporar nutrientes. También el grupo funcional R o ruderales van a conservar un alto radio S sobre B, van a ser células pequeñas pero mayormente dispuestas en cadenas, y este alto radio S sobre B les va a permitir utilizar óptimamente tanto la luz y las concentraciones de nutrientes en el medio. Van a predominar en condiciones de turbulencia y de mezcla. Mientras que también el grupo funcional S, llamados estrés tolerantes, van a estar conformadas por células de mayor tamaño, o sea, bajo radio S sobre B, y van a predominar en condiciones oligotróficas, en condiciones de mayor estratificación de la columna de agua,
Pueden usar ventajas o adaptaciones como la mixotrofia y la migración vertical para obtener nutrientes. Entiéndase por mixotrofia obtener su energía metabólica aparte de la fotosíntesis, también predando en otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, como fitoflagelados. Entonces vemos acá, usando este enfoque, Alves pudo identificar, clasificó 36 especies de fitoplancton y podemos ver la predominancia del grupo funcional R y casi una codominancia del grupo funcional C y S. Como hipótesis se plantearon estas dos, ¿no? En las que primero se plantea que los grupos funcionales del fitoplancton van a presentar patrones espaciotemporales más sensibles que los grupos taxonómicos, y en segundo lugar, la distribución de las biomasas en función de los factores ambientales va a ser más sensible en los grupos funcionales que en los taxonómicos. Como objetivos, se planteó como objetivo general comparar la variabilidad espaciotemporal de la biomasa de los grupos funcionales frente a la costa peruana para el periodo 2000-2009, evaluando las escalas tanto latitudinal, longitudinal, como el estacional e interanual. Y como objetivos específicos, determinar los grupos funcionales del fitoplancton frente a la costa peruana, así como sus biomasas, para cuyo cálculo se utilizaron los biovolúmenes y también los conteos celulares de las especies del fitoplancton. También se planteó validar la clasificación morfométrica de los grupos funcionales de Reynolds con la clasificación teórica de las especies del fitoplancton. Comparar también la variabilidad espaciotemporal de la biomasa de dichos grupos y comparar la distribución de la biomasa de los grupos funcionales en función a los factores ambientales. El área de estudio comprendió perfiles hidrográficos desde los 4 grados latitud sur hasta los 15 grados latitud sur, con una cobertura aproximada de 200 millas náuticas. Las muestras procedieron de cruceros estacionales, principalmente, ¿no? De evaluación de recursos pelágicos, de biomasa desovante, ¿no? De verano, invierno, primavera, ¿no? Y colectadas a 10 metros de profundidad. Estas muestras se analizaron cuantitativamente por el método Dutermol, obteniéndose conteos celulares en células por litro, los cuales sirvieron conjuntamente con los biovolúmenes para calcular las biomasas que posteriormente iban a ser evaluadas. Seguidamente se aplicó la clasificación morfométrica según el enfoque de Reynolds, calculando estos parámetros que se necesitan para el diagrama de dispersión logarítmica, como la máxima dimensión lineal, el radio S sobre B, ¿no? Y el producto de ambos parámetros. Seguidamente se determinó los patrones espaciotemporales mencionados, tomando en cuenta la variación latitudinal, longitudinal, estacional e interanual. Esta variación interanual se evaluó calculando bueno, el ITCP, el índice térmico costero peruano, tomando en cuenta para evaluar el impacto del el Niño Oscilación Sur sobre la variación temporal de los grupos funcionales. Como siguiente paso, también se comparó la distribución de las biomasas de los grupos funcionales en función a 10 factores ambientales, entre ellos la temperatura, salinidad, nutrientes como nitratos, fosfatos, silicatos, índice de turbulencia, afloramiento, velocidad de viento. Para ello, se aplicaron modelos aditivos generalizados y técnicas multivariadas, como el análisis discriminante lineal y el análisis de correspondencia canónica. Como resultados, aplicando el diagrama de dispersión logarítmica a las 292 especies identificadas para nuestro mar peruano, se obtuvo este resultado: 140 especies como grupo funcional R, 133 especies S, 19 especies C. Podemos ver que, a diferencia del obtenido por Alves para los fiordos chilenos, hay una casi codominancia del grupo funcional R con el grupo funcional S,
mientras que en los fiordos chilenos había una predominancia clara del grupo funcional R. Esto debido a que hay un fuerte patrón de turbulencia en Chile meridional, que es diferente a nuestro sistema de afloramiento peruano. Ahora, cabe destacar que acá hay especies limítrofes entre los tres grupos funcionales, los cuales denotaron características mixtas y se clasificaron de acuerdo al rol ecológico más afín al grupo funcional. Y esas especies limítrofes correspondieron al 2% del total de las especies evaluadas. Entonces, entre las especies fitoplanctónicas representativas de cada grupo funcional, obtuvimos para el grupo funcional C representantes del nanofitoplancton, como los nanoflagelados, cocolitofóridos como Emiliana Huxley, algunos dinoflagelados formadores de floraciones algales nocivas, como del género Alexandron. Entre los representantes del grupo funcional S, algunos dinoflagelados atecados, formadores de floraciones algales inocuas, como Cashibo sanguínea, Procentrum micans, diatomeas centrales como Cocinodiscus perforatus, algunas diatomeas de tamaño intermedio dispuestas en cadenas como Eucampia zodiacus, y como representantes del grupo funcional R obtuvimos esas especies típicas de afloramiento, dispuestas en cadenas como Detonula pumila, Skeletonema costatum, Thalassonema nisquioides, y algunos dinoflagelados también cosmopolitas como Tripos furca. Es así que obtuvimos valores umbrales para las especies, para los grupos funcionales obtenidos para el mar peruano, para el norte del ecosistema de la corriente de Humboldt. Y también obtuvimos las condiciones tróficas para cada uno de estos grupos, así como las condiciones de estratificación o turbulencia en la columna de agua. También se evaluó el porcentaje de coincidencia de este enfoque con la expectativa teórica consultada con estas referencias. Continuando con los resultados, presento lo de la variación latitudinal de los grupos funcionales. En estos gráficos tenemos en el eje X los grados latitudinales de norte a sur, en el eje Y las biomasas, y vemos que las distribuciones latitudinales, tanto del grupo funcional R como S, presentan un patrón similar de aumento hacia el sur, con picos frente a Callao, del grupo funcional S, y del grupo funcional R. Vemos que bueno, las biomasas son mayores que el grupo funcional C, el cual podemos ver de que tiene un patrón inverso, ¿no?, de disminución más bien hacia el sur, presentando los mayores valores frente a Paita y frente a Punta Falsa, ¿no? Y principalmente a este pico contribuyeron los nanoflagelados y cocolitofóridos, ¿no? Mientras que frente a Chimbote, este pico fue mayormente representado por especies del género Ketóceros, ¿no?, algunas diatomeas potencialmente tóxicas y algunos dinoflagelados mixotróficos también. Respecto a la variación zonal o longitudinal, tenemos estos resultados. En el eje X tenemos la distancia costa, la área más costera hasta la oceánica, acá en el eje Y las biomasas, y podemos ver que las mayores biomasas se dieron dentro de las 20 millas náuticas, se dieron otros picos intermedios, tanto para el grupo funcional S como para el grupo funcional R, ¿no? Para el grupo funcional S a 40, 80, 160 millas náuticas, mientras que para R a 40 millas a 60. Y podemos ver que principalmente estas mayores estas mayores biomasas que se dieron en la parte costera se debieron a las biomasas y a fenómenos, a floraciones algales nocivas producidas por Acashibo sanguínea, Procentrum micans, así como por florecimientos fitoplanctónicos producidos por Detonula pumila.
Respecto al grupo funcional C, en todos los transectos longitudinales se observan valores menores a 0.05, o sea, son valores menores al grupo funcional R y S, y vemos un pico máximo a las 60 millas náuticas, representado principalmente por nanoflagelados y cocolitofóridos, ¿no? Como Emiliani Hexley. En cuanto a los grupos taxonómicos, el grupo de las diatomeas, ¿no? Que es la clase Basilarioficeae, presentó varios picos dentro de las 40 millas náuticas, mientras que los dinoflagelados presentaron picos dentro de las 20. En cuanto a los otros grupos, vemos que fueron los silicoflagelados y los nanoflagelados que presentaron las mayores biomasas dentro de las 40 millas náuticas. Ahora, para evaluar las hipótesis planteadas respecto a la mayor sensibilidad del grupo funcional frente al grupo taxonómico respecto a la latitud, a la longitud, se evaluaron, se hicieron regresiones exponenciales y se obtuvieron mayores valores en los grupos funcionales, ¿no? Lo que apoyaría parcialmente la primera hipótesis. Es decir, que la distribución longitudinal de los funcionales, grupos funcionales, fue más sensible, ¿no? que los grupos taxonómicos en cuanto a la distribución longitudinal, comparando a la de latitud, ¿no? Respecto a la variación estacional, se evidencia una marcada estacionalidad en los grupos funcionales S y R, con los máximos valores en verano, mientras que en el grupo funcional C, estableció valores menores, el pico se da en primavera. Igualmente, estos picos se dieron por floraciones algales de dinoflagelados y también por diatomeas de tamaños intermedios, y este pico en verano del grupo funcional R fue por florecimientos fitoplanctónicos de diatomeas como Quetoceros, Asterionelopsis. Estos valores mínimos fueron por algunas diatomeas como Rhizosolenia castracanei, y este pico del grupo funcional CEF se debió principalmente a los nanoflagelados. Ahora, los valores bajos en invierno y altos de verano coinciden con un estudio realizado por Blanca Rojas de Mendiola para un periodo de estudio similar de 10 años, que fue del 61 al 70, ¿no? Y bueno, acá, continuando con la variación temporal, también se evaluó la variación interanual de los grupos funcionales. Para ello, se calculó en función al índice térmico costero peruano, desarrollado por Quisque Yuari. Se identificó los eventos o periodos cálidos y periodos fríos en función a las anomalías térmicas, identificándose, ¿no? Eventos niño, 4 eventos cálidos relacionados al evento niño y 5 periodos fríos. Ahora, este índice térmico costero peruano tiene ventaja frente a otros índices climáticos porque captura mejor la señal de afloramiento del sistema de afloramiento peruano. Capta la región más representativa de esta señal. Y en función a ello se evaluó, ¿no? el efecto del ENSO, tanto de la niña como del evento El Niño, sobre las biomasas promedio de los grupos funcionales. Y se encontró que los eventos El Niño favorecieron las mayores biomasas del grupo funcional C y del R, mientras que eventos La Niña al grupo funcional S. Ahora, en función, comparando a lo propuesto por Reynolds, se hubiera esperado lo contrario. Con el grupo funcional C sí coincide porque, bueno, un evento cálido estaría propiciando un mayor desarrollo de este. Sin embargo, se hubiera esperado que los eventos La Niña favorecieran mayores biomasas del grupo funcional R y que el grupo funcional S tuviera favorecido mayormente por eventos El Niño.
Para evaluar las relaciones entre las variables medioambientales con los grupos funcionales, se aplicaron modelos aditivos generalizados, ¿no?, cuyas siglas en inglés son el GAM, para determinar la forma de las relaciones entre estas variables con los grupos funcionales. Mediante funciones suavizadas se puede establecer la forma que hay, ¿no?, de las relaciones entre variables ambientales, ¿no?, con las biomasas de los grupos funcionales. En este caso, las variables ambientales son las variables predictoras y la variable respuesta serían las biomasas de cada uno de los grupos funcionales. Con asterisco están las variables que contribuyeron significativamente a la explicación del comportamiento de las biomasas de estos grupos. Para el caso del grupo funcional C, fueron los nitritos quienes contribuyeron significativamente, ¿no?, a explicar el comportamiento de este grupo. En el caso del grupo funcional S, fueron el índice de afloramiento, la temperatura y el fosfato, y en el grupo funcional R, la temperatura, el silicato y los nitratos. También se pudo, si bien es cierto, el grado de devianza, que era la medida de la bondad de ajuste de los modelos, estaba entre 20 y 30, se pudo de todas maneras también comprobar mediante el cálculo de las ventanas óptimas ambientales, que son estas regiones sombreadas, que constituirían la preferencia o el hábitat, ¿no? La preferencia de hábitat de estos grupos funcionales. Se pudo comprobar que el grupo funcional R prefiere temperaturas más frías en comparación al S, ¿no? Lo que el grupo funcional R puede desarrollarse bien en condiciones eutróficas, ¿no?, acá con concentraciones mayores de silicato frente al grupo funcional C, así como también concentraciones altas, ¿no?, de nitratos. Finalmente, también se desarrollaron dos técnicas de análisis multivariado para evaluar las relaciones entre las variables medioambientales. Es un análisis discriminante y un análisis de correspondencia canónica. De las 292 especies clasificadas, se evaluaron 46 en función de algunos criterios, como un nicho ecológico estrecho, ser una especie representativa de afloramiento, ser una especie productora de floraciones algales nocivas, y también ser, por ejemplo, una especie oceánica. Este análisis discriminante fue para evaluar qué especies ambientales contribuían mejor a la separación y a la distinción de los grupos funcionales, mientras que el análisis de correspondencia canónica fue para comprobar la asociación de los factores ambientales con cada uno de los grupos funcionales. Podemos ver que en ambos se obtuvieron 6 subgrupos funcionales, pero 3 de ellos más diferenciados, como el C1, R1, S1, en ambos casos. Y también podemos ver de que hubo especies coincidentes en ambos análisis. No todas las especies coincidieron, pero las que coincidieron están, acá las cito. Y bueno, básicamente acá en el eje discriminante 1 capturó el 80% de la varianza. Acá en el eje 1 del análisis de correspondencia canónica capturó el 43%, explicó el 43% de la varianza, y el eje 2 el 15%. Y pudimos ver de que principalmente se pudo, por ejemplo, en el caso del subgrupo funcional C1, fueron los nitritos, ¿no?, silicatos, quienes contribuyeron a discriminar este grupo. En el grupo C2 fueron algunas condiciones de afloramiento y también nitritos. En el subgrupo R1, condiciones de afloramiento, así como nitratos y fosfatos. En el grupo S1, temperatura. Y de manera análoga también en el análisis de correspondencia canónica. Sin embargo, en los subgrupos R1, C1 y S1 fue que se comprobó la asociación
¿no? Por ejemplo, acá en el subgrupo R1, la asociación con condiciones de afloramiento y de nutrientes fue certera, ¿no? Así también acá el grupo funcional S1 con la temperatura y el, por ejemplo, C1 con las concentraciones intermedias de nitritos, así como el C2 que incluía los cocolitofóridos como Emilenas Huxley y nanoflagelados, relacionados con condiciones intermedias de nitrito y condiciones de afloramiento. Bueno, como conclusiones podemos tener estas respecto a la clasificación de las especies del mar peruano, ¿no? Dada la codominancia casi entre el grupo funcional R y S, 19 en el C solamente, la existencia de algunas especies limítrofes, el porcentaje de coincidencia entre la clasificación morfométrica y teórica para los tres grupos. Bueno, acá que básicamente los grupos funcionales C, S y R presentaron distribuciones zonales más sensibles que los grupos taxonómicos, lo cual apoyó parcialmente la primera hipótesis, ¿no? Y como recomendaciones, ¿no? Se puede usar este enfoque, ¿no? Para evaluar variaciones espaciotemporales, así como sus relaciones con los factores ambientales, pero ampliando la cobertura espacial a una parte más costera, ¿no? Así como su monitoreo a largo plazo, de repente cubrir un rango mayor de 10 años, ¿no? Y también usar no solo características morfométricas propuestas por Reynolds, sino también ahondar en las características fisiológicas y ecológicas, ¿no? Para una mejor interpretación e identificación de estos grupos funcionales. Gracias por su atención. Adelante, doctor Tan, con la segunda presentación. Sí, gracias, Avi. A continuación iniciaremos la segunda conferencia, a cargo del ingeniero Jesús Ledesma, quien es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería y egresado de la Maestría de Gestión Ambiental de la UNI. Tiene capacitaciones y entrenamientos en el AVI de Alemania, Cordi de Corea, en Bari de Estados Unidos sobre medición de CO2, modelado biogeoquímico en la Universidad de Pierre y Marie Curie de Francia, y es miembro de la red Antares. En el IMARPE se dedica a la investigación científica en oceanografía química. Los dejo con el ingeniero Ledesma. Ok, muchas gracias, doctor Tan. Pueden apreciar mi diapositiva, ¿no? Sí. Bueno, el tema que voy a tratar, o la charla va a tratar acerca de la variabilidad del cociente NP y su relación con las condiciones oceanográficas en el ecosistema de la corriente de Humboldt en el periodo de 1980 al 2018, ¿no? Esto en marco del proyecto de caracterización y pronóstico de eventos extremos en el mar peruano, usando un sistema operacional de información oceánica. Entonces, bueno, lo que quería hacer como una introducción, una pequeña introducción, y lo que podríamos iniciar es con lo que siempre nos llama la atención, ¿no? Los eventos de la niña, los eventos el niño. Aquí vemos condiciones extremas, por ejemplo, temperaturas predominantes entre 15 a 17 en un evento de la niña del 2007. Sin embargo, en el niño costero del 2017 llegamos hasta temperaturas de 20 o 30, como se puede apreciar en este gráfico, ¿no? Ahora, fíjense que la diferencia de ambas temperaturas entre una niña y este tipo de niño particular aproximadamente puede ser de 10 grados o de 12 o de 13 grados, ¿no? Esto trae como consecuencia para cada uno de ellos, ¿no? Para septiembre, por ejemplo, del 2007, anomalías de entre menos 0.5 a menos 2 hasta menos 3, ¿no? Sin embargo, para lo que es el niño costero, estas anomalías positivas se centralizan mayormente en la zona norte del país, y a diferencia de la niña, que estas anomalías negativas es a lo largo de toda la costa del Perú, ¿no? Ahora, otro evento extremo también bastante conocido o estudiado
es acerca de la zona de mínima de oxígeno. Aquí nosotros podemos apreciar diversos perfiles de la sección Callao del año 98, 99 y 2000 y una serie de tiempo a las 20 millas, un Müller, ¿no? En cuanto a la profundidad y el tiempo. Entonces, lo que podemos apreciar para el año 98, que fue un niño extremo, bueno, el límite superior de la mínima de oxígeno se ubicó mucho más abajo que los 140 metros o 150 metros. Es por eso que apreciamos solo estas tesis oxígenas, ¿no? Sin embargo, lo normal, ¿no? En estas condiciones frías típicas del ecosistema de Humboldt, el límite superior de la mínima de oxígeno frente a Callao o dentro de las 20 millas mayormente está alrededor de los 10 metros o 15 metros o 20, ¿no? En el gráfico de la derecha, bueno, es un gráfico bastante particular del verano del 2006, donde este límite superior, bueno, como tenemos aquí algo típico del 2000, del año 99, a esta distancia, digamos, alrededor de la isla o el cabezo de la isla San Lorenzo, bueno, por los 20 metros. Sin embargo, en una zona mucho más costera, esta estuvo entre los 5 o 2.5 metros, ¿no? Entonces, esto también es considerado como un evento extremo. Ahora, en cuanto a la serie, a los Müller, lo que podemos apreciar es la variabilidad y esta, bueno, tiene el efecto tanto de la niña, en este caso que es mucho más cerca a la superficie, este límite de la ZMO, a comparación de eventos cálidos o ondas Kelvin que las profundizan. Bueno, otro evento que también llama la atención o es bastante particular son las concentraciones de CO2 parcialmente disuelto. Aquí lo que podemos apreciar también son condiciones del 2007 en esta niña, en la cual las concentraciones de CO2 son bastante elevadas, ¿no? Con algunos outliers, y en el verano disminuye por este cambio estacional en la cual la productividad o la clorofila es mucho más alta y que empieza a captar CO2. Pero lo que concluye Yerno en el 2008 es que el afloramiento en el ecosistema de Humboldt es fuente de CO2 hacia la atmósfera, ¿no? Ahora, estas condiciones elevadas de CO2 tienen como consecuencia un pH bastante bajo, un pH bastante particular que se da frente a las costas del Perú, ¿no? Un pH bastante bajo, y en este caso especial de la línea del 2007, bueno, un pH hasta de 7.6, ¿no? De 7.6 a 7.9, que fue lo predominante, que está, digamos, gobernado por esta ecuación que es la que da el valor del pH, ¿no? Ahora empezamos a ingresar o ya en más detalle para entrar a lo que es nutrientes. Sin embargo, quisiera presentar esta sección de octubre del 2011, bastante particular, ya que aquí se dieron varios eventos que yo catalogo como extremos, ¿no? Uno de ellos es la temperatura, por ejemplo, temperaturas bastante bajas, ¿no? Por un periodo frío en este octubre del 2011, con un isoterma de 15 que llega hasta la superficie, y estas anomalías negativas de temperatura, ¿no? De -2, entre -1 a -2, ¿no? O entre -2 a -1. Igual lo que vemos bastante intensa la zona de mínima de oxígeno, algo relativamente típico frente a Callao, como ya habíamos visto. Sin embargo, el oxígeno en superficie también es bastante bajo, o sea, bastantes niveles de hipoxia, ¿no? Y ya está, entonces ahí se va mezclando ya dos situaciones que se pueden confirmar también con la saturación de oxígeno, ¿no? La saturación de oxígeno en la zona más costera está por debajo del 50%, ¿no? Y se asocia la saturación del 10% de oxígeno al límite superior de la mínima de oxígeno. Sin embargo, con lo que respecta a la clorofila, vemos concentraciones bastante apreciables que no solo es el evento frío, sino también tenía condiciones bastante productivas, ¿no? Con altas concentraciones de clorofila que estas incrementan, bueno, hacia la zona intermedia, ¿no? No en la zona más costera, sino en la zona intermedia. Bueno, ya hacia la zona oceánica, estas ya disminuyen, pero en esta zona intermedia, que es relativamente costero, a las 20 millas, es bastante elevado. Y ahora, estas condiciones también dieron este pH que es relativamente bajo, no tan bajo como en el 2007 que apreciábamos hasta un pH de 7.6, pero entre 7.75 a 7.8 en la zona costera, que bueno, ya empieza a cambiar a las 15 millas a 8, ¿no? Y en la zona
Sobre la plataforma también un predominio de este pH de 7.75. Y hasta que llegamos a los nutrientes. Ahora, lo que podemos apreciar para esta misma sección del 2011, que es bastante atractiva, coincidió también que tendríamos un proyecto de cooperación con el Instituto Alemán Geomar. Entonces, no solo realizamos nitratos, nitritos, sino también óxido de nitroso, ¿no? Entonces, lo que podemos apreciar son concentraciones bastante bajas de nitratos o sobre la plataforma, ¿sí? Sin embargo, concentraciones altas de nitritos y también concentraciones altas de óxido de nitroso, lo que podríamos decir que está en un proceso de destrinificación porque, digamos, cumplía con esta ecuación que se plantea para la desnitrificación, ¿no? En la cual de nitratos pasa a nitritos y de nitritos pasa a óxido nitroso. Ahora, lo que podemos apreciar en cuanto a silicatos, bueno, es la intensidad del afloramiento dentro de las 15 millas, tanto para silicatos como para fosfatos, que mantiene una concentración o tiene concentraciones bastante elevadas, ¿no? Entonces, lo que ya podemos calcular es el NP, esta tasa dada por el investigador Redfield, donde él proponía un 16. Sin embargo, estos valores frente a las costas de Callao son muy inferiores, entre 2.5 a 5, ¿no? Entonces ya empezamos a ingresar a lo que es las relaciones de nutrientes. Ahora, como ya tenemos los antecedentes, lo que habíamos planteado con mi asesor Jorge Tan acerca de esta investigación era estimar los cocientes NP y su relación con las condiciones oceanográficas en el ecosistema de la corriente de Humboldt para el periodo 1980 al 2008, ¿no? Teníamos como objetivos específicos analizar la distribución de los nutrientes frente a las costas de Perú, su relación al NP. Describir la variabilidad de los valores de la NP en la columna de agua frente a Perú y relacionar estos cocientes NP a los procesos oceanográficos. Entonces, bueno, como tenemos un muestreo relativamente intenso eh, a través de las operaciones de IMARPE o cursoros de IMARPE, tenemos esta distribución de puntos, ¿no? Bueno, que tenemos una mayor frecuencia de muestreo aproximadamente dentro de las 100 millas, como se puede ver aquí, y algunas secciones bastante importantes donde el muestreo bueno, casi mensual, ¿no? En algunos casos como Paita y Chicama, y que se puede apreciar una mayor distribución de puntos también en la zona de Callao y algunos puntos en San Juan, ¿no? Entonces empezamos a procesar la información, empezamos a dividirla, clasificarla y sacar una climatología, una tendencia central para ver qué es lo que ocurre con los nutrientes. Y también teniendo presente esta ecuación de Anderson del año 95, en la cual plantea ya bueno, una ecuación un poco más elaborada a solo la relación que planteó Redfield, ¿no? Bueno, Redfield tuvo dos papers, un paper en el año 58 y otro del año 34. En el año 34 ya refería de esta relación de NP que había encontrado él y también otros colegas, él lo reafirma o toma los datos también de otro colega. Y bueno, saca una publicación en el año 34, pero la que más hace referencia es del año 58. En el año 58, aunque él en su paper da una relación de 1, 15 y 105, pero la del año 34 pone 1, 15.7, y bueno, es la más habitual, ¿no? La que se conoce como 16. Y esta es la que mayormente se toma. Sin embargo, él tiene ahí unos valores, bueno, ligeramente distintos, pero todos toman el 16, ¿no? Bueno, en el año 2004, Gruber dice, bueno, vamos a comprobar, ya que cada vez este paper de Redfield es bastante citado, o sea, a pesar de más de 80 años, sigue siendo citado o muy citado, sus citas se siguen incrementando. Entonces él toma la misma información de Redfield y hace este gráfico, ¿no? Entonces hace este gráfico y bueno, comprueba que en realidad es interesante, pero propone otra situación o hace una pregunta, ¿no? Propone que para los que son arriba, ¿no? Arriba del 16, es una detrinificación y para los que están por debajo de 16 de esta relación, ahí existe una fijación, pero lo pone como pregunta, o sea, tampoco no lo afirma, ¿no? Cosa que vamos a ver más adelante, que yo más bien pienso que lo que está por debajo del 16 para mí es la deidentificación y lo que está por arriba
yo lo considero como fijación, ¿no? Entonces, otro paper interesante fue de Martini del 2013. Si ustedes ven la frecuencia de puntos es muy menuda a comparación de los datos que tenemos frente a las costas del Perú. Sin embargo, él hace ya un análisis de cambio latitudinal o variabilidad latitudinal. Aquí estaría la zona que corresponde más o menos a Perú, pero es bastante alejada, ¿no? O sea, al menos coincide con las latitudes. Y bueno, él saca, digamos, un NP entre 10 y algunas veces entre 40 para algunas zonas, ¿no? De aquí está, bueno, para que sea más bajo esta barra, le han sacado el logaritmo, pero es lo que ya podemos apreciar con otras investigaciones, ¿no? Bueno, otro esquema bastante interesante es del CAR del 2014, pero es en base al fósforo, en la cual, bueno, plantea, por ejemplo, la escala del tiempo yo remarco entre un mes aproximadamente 30, 80 o 90 años. Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo de casi 40 años, pero tenemos muchas tomas mensuales también o trimestrales. Es por eso que nuestra escala de tiempo está marcada dentro de este lapso, ¿no? Nuestra escala espacial está marcada más o menos entre 10 kilómetros y algo de 3.000 o 4.000 si es que tomamos toda la costa de Perú. Y si tomamos la distancia de costa, alrededor de 5 millas, o sea, es aproximadamente 10 kilómetros. Y lo que podemos apreciar es que nosotros coincidimos que esta variabilidad del fósforo coincide bueno, con el ciclo o la relación de Redfield, ¿no? La estequiometría planteada por Redfield, pero también, bueno, con la bomba biológica, con el afloramiento, ¿no? Entonces nosotros estamos, digamos, en este esquema, en los dos esquemas inferiores, ¿no? Entonces ya está. Ahora veamos, también tuvimos un crucero del Meteor en el año 2017, post Niño Costero, frente a Callao. Aproximadamente también a las hasta 50 millas, una sección bastante parecida a la típica que tenemos en Callao, ¿no? Y lo que podemos apreciar son datos de nutrientes hasta los 2.000 metros. Vemos siempre una mayor variabilidad de los nutrientes en la superficie. Es bastante variable. Y bueno, también vemos los nitratos y los nitritos, digamos, no tienen un comportamiento tan homogéneo, más bien muy heterogéneo, pero hasta los 400 metros o 500 metros ya empieza a hacerse cercano a cero, ¿no? Entonces, donde, digamos, en el centro de la zona de mínima de oxígeno, ¿no? Nitritos ya se empieza a hacer el cero. En cambio, bueno, los nitratos no, los nitratos son más altos y lo que tenemos como una relación también es esta alta variabilidad de la tasa de Redfield que podemos apreciar aquí entre 4 a cerca de 14 y esto se va incrementando con la profundidad y va teniendo, digamos, una tendencia a incrementarse, pero por debajo de los 200 metros, ¿no? Ahora, lo que podríamos apreciar directamente ya también es que como que tiene una relación con los nitratos, porque los nitratos a partir de los 200 metros, estos ya empiezan a incrementarse o tienen una tendencia a solo incrementarse. Como que vemos que esta tasa de Redfield tiene una relación con los nitratos de lo que podemos apreciar del gráfico. Y bueno, como tenemos toda esa cantidad de datos, sacamos una climatología o la tendencia central de las secciones de Paita y de Callao para el mes de octubre y también para febrero, que va a ser el siguiente gráfico. Entonces, esta es ya una climatología. Lo que podemos apreciar es, por ejemplo, tanto para fosfatos en Callao como en Paita, ¿no? La inferior es de Callao y la superior es de Paita, podemos apreciar, bueno, la tendencia del afloramiento, ¿no? Es mucho más marcado en la zona de Callao, pero vemos esta isolínea de 2.5, ¿no? Que se acerca a los 10 metros y esta de 2 que llega a superficie. No es tan intenso en Paita, pero bueno, tiene esa tendencia. Y lo mismo podemos apreciar con el silicato, ¿no? Esa tendencia y una mayor fertilidad en la costa central de Perú que Callao, ¿no? Ahora, en cuanto a los nitratos, bueno, esto sí siempre está asociado al ciclo del nitrógeno, a lo que decía Gruber, ¿no? A la denitrificación y nitrificación o fijación del nitrógeno.
Sin embargo, los nitratos en Callao son mucho más bajos y siempre sobre la plataforma. Y esto es como en climatología, ¿no? O sea, de una base del año 80 hasta el 2018 todavía se llega a apreciar lo que se podía apreciar en observaciones puntuales de un mes como el del 2011, ¿no? De los nitritos también podemos apreciar concentraciones bastante elevadas, bastante heterogéneas y más altas sobre la plataforma, ¿no? En cambio, los nitritos en la zona norte, en Paita, bueno, son bastante bajos, no tienen una tendencia muy marcada. Y lo que podemos apreciar aquí ya es la relación del NP y lo que yo considero, lo que he visto del gráfico anterior, también considero que está marcado más por las concentraciones de nitratos que por las concentraciones de fosfatos, ¿no? Porque si apreciamos nitratos de acá, o sea, tiene cierta relación, digamos, ¿no? No se ve afectado por los nitritos, definitivamente aquí no. Sin, y los fosfatos tampoco, sin embargo, bueno, se mantiene bastante homogéneo y cercano a 10, ¿no? En cuanto el NP para la zona de Callao, en cambio sí se tiene una diferencia, siempre es muchísimo más bajo sobre la plataforma. Y después ya por debajo de los 100 metros como que se hace un poco más homogéneo, ¿no? Pero es mucho más bajo o 2.5 más bajo que el promedio de la zona de Paita, ¿no? Y bueno, lo mismo sacamos para la zona de Paita y Callao, pero ahora para el mes de febrero. El afloramiento de hecho es un poco más bajo para el verano. Sin embargo, también se puede apreciar la ZMO, ¿no? O sea, la ZMO en esta zona, o sea, en la zona de Paita tiene o inicia el límite superior por los 100 metros o 150. Sin embargo, la ZMO en el Callao, como lo habíamos visto ya en anteriores gráficos, es bastante cercano a la superficie, 10 o 20 metros. Entonces nosotros creemos, o yo creo que aquí hay una influencia de la ZMO acá en Callao. La ZMO aquí como que no influencia mucho en lo que son los valores de nitratos, o sea, no se aprecia valores bajos, ¿no? En cambio, en la zona de Callao siempre tiene esta marcada pérdida de nitrógeno, le llamaría, ¿no? En cuanto a nitritos también, estas concentraciones elevadas, sin embargo, no llegan a ser tan elevadas como para octubre, ¿no? Para la primavera. Y bueno, NP bastante heterogéneo, pero que continúan con estos valores bajos, tal como habíamos visto también en el gráfico de octubre del 2011 en esta sección, ¿no? Sin embargo, aquí ya en una climatología apreciamos que esta permanece, ¿no? O sea, que es una constante, o sea, que se puede visualizar esa tendencia a pérdida de nitrógeno y en la cual, o desnitrificación, ¿no? Que también se ve marcado en el NP. Ahora, bueno, con esa base de datos también sacamos una tendencia central, pero ya horizontal en la superficie. Y también sacamos este grafiquito de aquí que remarca lo que sucede a 5 millas y 50 millas. Eh, Podrían ver cualquiera de los dos gráficos, pero yo creo que, por ejemplo, acá en cuanto a nitratos, como tenemos un centro de afloramiento bastante importante al sur de Paita, o sea, como que empieza en la zona de Punta Falsa, Chicama, se llegan a apreciar estos valores de tendencia central más elevados que otras zonas, en la zona de Callao, en la zona de Huacho también, y después tiene una disminución en la zona de Pisco, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene A es intuyo que es el afloramiento que eh, hace que este nitrato sea más alto, y lo que podemos apreciar también aquí es con de repente puede ser más simple echarle una mirada aquí, pero acá, por ejemplo, ya está influenciado, pienso yo, que la ZMO, como está bastante cercana a la superficie entre Callao y Pisco, pienso que tiene una influencia de la ZMO, y bueno, comparado con octubre, los valores se elevan en general, vemos una marcada diferencia entre febrero a octubre. Y bueno, aquí en la zona de Pisco también, que sería al sur de Pisco, la Bahía Independencia, entre Bahía Independencia y San Juan, un centro de afloramiento bastante importante, ¿no? Eh, entonces, veamos el siguiente gráfico. En lo que respecta a nitritos, bueno, se ve una marcada tendencia así que se incrementa hacia la zona costera, ¿no? Y yo creo igual que está marcado por el afloramiento, por el ciclo de nitrógeno y la ZMO, y en cada zona yo remarco a qué creo que yo que se debe, ¿no? Ahora, en cuanto a entre octubre y febrero,
vemos que para octubre estas se incrementan y vemos esta marcada diferencia, por ejemplo, entre el nitritos a 5 millas con el nitritos a 50 millas, ¿no? Y bueno, igual se puede apreciar acá los puntos estos de centros de afloramiento, que también son mucho más elevados, o sea, que se mantienen a pesar de que sea febrero o que sea octubre, siendo esto el patrón o una climatología, ¿no? En cuanto a los fosfatos, bueno, no tiene, digamos, es más estable que el nitrato o que el nitrito, o sea, digamos, el ciclo de nitrógeno es mucho más complejo y hace que las concentraciones o la variabilidad en cuanto al nitrato sea bastante alto y también en cuanto a la influencia de la relación NP, ¿no? En cambio, el fosfatos es mucho más homogéneo, o sea, se ve la influencia del afloramiento, ¿no? Tanto para febrero como para octubre, pero claro, en octubre estos se incrementan, ¿no? O sea, son mucho más elevados. Y ya está, hasta que llegamos entonces a tener nuestra climatología del NP. El NP, en realidad, si uno lo ve o lo quiere analizar por las zonas costeras, tanto de 5 millas como 50 millas, yo pienso que se vuelve relativamente complejo, igual que el ciclo del nitrógeno, pero en algunos casos, pienso yo, disminuye por la CTMO y otros por el nitratos, ¿no? Tiene una influencia directa del nitratos. Ahora, para octubre yo no solo digo que es el afloramiento, sino también las bajas temperaturas, ¿no? Que, por ejemplo, el NP en esta zona, entre la latitud 10 a la 14, disminuye bastante, ¿no? O sea, hacia la zona costera. Sin embargo, en la zona oceánica se recupera, pero yo pienso por el nitrato, ¿no? Por la relación que tiene con el nitratos. Y bueno, el siguiente gráfico es un diagrama de cajas de esta zona 5 millas y a 50 millas. Lo que podría resumir lo que hemos visto en otros gráficos, ¿no? En la cual en octubre se tiene un NP mayor, ¿no? A 5 millas y también a 50 millas se aprecia esto, ¿no? Se tiene una media más alta, tanto a 50 millas como a 5 millas. Sin embargo, el NP es, claro, más elevado en octubre. En octubre, tanto para la zona costera, ¿no? En la zona costera. Igual tiene la tendencia a bajar hacia febrero, tal como habíamos visto en las otras. En cuanto a fosfatos, también hay una diferencia, ¿no? Aquí en 50 millas es mucho más bajo, porque, bueno, la zona costera tiene las celdas de afloramiento reciente y que todavía se pueden apreciar a pesar de ser estas la tendencia central, ¿no? Bueno, concentraciones más elevadas también en octubre. Y eso es lo que podríamos resumir de los gráficos anteriores con este diagrama de cajas, ¿no? Bueno, ya que tenemos esta información o hemos obtenido todo esta climatología, la que ya nos llama a hacer un trabajo estadístico, bueno, un trabajo estadístico acá descriptivo, bastante simple, bueno, podemos ver el histograma bueno, para la zona costera, 5 millas, tenemos este promedio de 4, o sea, muy por debajo, o sea, para todo el área que habíamos descrito de Perú, de los puntos que íbamos a utilizar, podemos apreciar que el ENP es casi la cuarta parte de lo que había propuesto Redfield, ¿no? O sea, el ENP es bastante bajo. Ahora, una matriz de correlaciones de Spearman, ya que estas variables son no paramétricas, luego podríamos ubicarnos es aquí, por ejemplo, en el ENP, ¿no? El ENP a 5 millas tiene una relación inversa con el oxígeno y es significativa, ¿no? Tiene una relación bastante buena con el nitrato, tal y cual como yo decía de los gráficos, pero bastante buena, alta, del nitratos y una relación significativa, ¿no? Bueno, ya no he marcado en cuanto a lo que es clorofila, pero en cuanto a clorofila también, sí, se puede apreciar esto. Ahora, lo que yo he hecho es sacar también o obtener la climatología de temperatura de la base del MODIS Aqua. Y bueno, de la base de datos también he hecho la climatología de oxígeno para la superficie. Y del MODIS Aqua también he obtenido la climatología de clorofila, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos ver con esta matriz de correlaciones y lo que más remarco aquí es que la relación NP tiene una buena correlación positiva con el nitrato, ¿no? Bueno, ahora con todas esa base de datos, o sea, digamos, la base de datos que trabajó Redfield, los otros actores están alrededor de 5.000 datos aproximadamente. Nosotros, por ejemplo, para el nivel de superficie teníamos alrededor de 20.000 datos, o sea,
una cantidad de datos bastante importante de acuerdo al muestreo o los cruceros que tiene el IMARPE. Y lo que tenemos un NP para toda la base que nosotros hemos estudiado de 5.67, ¿no? Si nos acordamos de la zona costera y a las 5 millas, ¿no? Tuvimos un valor cercano a 4.20 aproximadamente. Entonces, y esta es la relación del NP que nosotros hemos obtenido. Ya a los 1000 metros, digamos, no tenemos tantos datos, tenemos 228, pero el NP se va incrementando con la profundidad. Entonces, lo que hacemos ahora es graficarlo, ¿no? Tenemos la relación típica de 16 de Redfield y estos son los valores que nosotros tenemos. En azul es para todos los datos que hemos trabajado, ¿no? Y igual, o sea, y lo ponemos y se pone por debajo de esta correlación de Redfield, ¿no? Entonces, la propuesta o la pregunta de Gruber era si era fijación, pero yo creo que es el déficit, más bien que es la identificación, ¿no? Tal y como hemos visto en la zona de Callao, o sea, los nitratos son bastante bajos, o sea, lo que yo creo que ahí tenemos un déficit de nitrógeno, ¿no? O de nitratos. Entonces, ahora le hemos comprobado este gráfico de aquí para todos estos. Bueno, hace poco se realizó la publicación del Niño Costero en el boletín 36 de IMARPE y bueno, ahí presenté un trabajo con mis colegas y lo que coloqué, por ejemplo, fue la temperatura o la anomalía de la temperatura en toda la columna a 60 millas de Paita. Y bueno, también las anomalías de oxígeno y el patrón para cada uno de ellos, también para los nutrientes. Y también obtuve, pero claro, es un periodo distinto, ¿no? Desde el año 64 al año 2016, este patrón de aquí de NP. Y lo que podremos apreciar es de 4.94, o sea, a las 60 millas, 4.94, y de ahí se viene incrementando hasta los 150 metros en 8.83, ¿no? Ahora, 150 metros, 8.83, y si apreciamos en el de acá arriba, a 100 metros es 8.47. Ahora, lo que coincide, ¿no? A pesar de que estos son datos puntuales de 60 millas, coincide con la información obtenida en el global. ¿Por qué? Porque se ubica por debajo de la recta de Redfield, o sea, por esta pendiente que sería de 16, considerando que para un cero de fosfatos tenemos un cero de nitrato, ¿no? Esa fue una de las consideraciones de Redfield. Entonces vemos un patrón bastante similar, o sea, si ustedes ven los puntos acá coinciden. Claro, es que hay una intersección de una misma base de datos, pero digamos, este es puntual, o sea, la diferencia es que este es puntual a 60 millas y este es todo una base de datos grande de diferentes puntos, o sea, de la latitud 3 sur hasta la latitud aproximadamente 20, ¿no? Entonces, eso es lo que quería remarcarles. Y bueno, ya acabando, lo que tengo como conclusiones preliminares es que las tasas del NP frente al litoral de Perú registran valores por debajo de lo propuesto por Redfield, pienso yo, inducido o debido por los nitratos en estos procesos de identificación, y estas tienen mayor incidencia en la costa central o frente a Callao, ¿no? El consciente NP en la superficie del mar también presenta una relación positiva con los nitratos y negativa con el oxígeno, siendo en ambos casos significativa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería presentarle en cuanto a la investigación de las tasas de Redfield y relación de nutrientes. Muchas gracias y le doy el pase a Xiomara. Agradecemos la participación de nuestros expositores, Avi Bernales y Jesús Ledesma. Ahora abrimos el micro para que puedan formular algunas preguntas o comentarios a nuestros expositores. Tengo una pregunta en el chat para Avi. En el enfoque funcional del fitoplancton, ¿se ha previsto incluir la variable pH? Bueno, sería interesante, dado en el contexto de la acidificación, ¿no? de los océanos, ¿no? Ya que hemos visto que también un importante grupo, ¿no? Es el de los coccolithofóridos, ¿no? Perteneciente al grupo funcional C. Y dado la acidificación, ¿no? Se podía evaluar, ¿no?
el pH como un factor fundamental, ¿no? Para evaluar qué tanto de repente pueden ser susceptibles estos organismos, ¿no? En escenarios de acidificación, ¿no? O sea, de disminución de pH, que es característico de los ecosistemas de afloramiento. Sí, sí sería interesante, ¿no? Y dado que también se han hecho ya estudios, ¿no? De los cocolitóforidos en la costa peruana. Avi, José Manuel comenta, Avi, excelente trabajo. ¿Cuál fue el criterio para realizar el análisis de fitoplancton a 10M? ¿Y a qué le atribuyen baja abundancia de cocolitóforidos y nanoflagelados? Bueno, el criterio para, gracias por tu pregunta. El criterio para escoger el nivel de 10 metros es porque a esta profundidad es donde se registran las mayores concentraciones celulares del fitoplancton total. Ahora, respecto a las bajas concentraciones de cocolitóforidos o en general del nanofitoplancton, principalmente las bajas concentraciones son de los cocolitóforidos, y es porque en nuestro mar peruano principalmente predominan condiciones, ¿no? De altos nutrientes, de un afloramiento continuo, ¿no? Que implica temperaturas frías, ¿no? Condiciones menos turbulentas, que son muchas veces, se podría decir, son factores que no le favorecen tanto a la comunidad de los cocolitóforidos, ¿no? Además, como lo había mencionado, son las especies del grupo funcional R las que tienen una mayor tasa de reproducción, ¿no? Una mayor tasa de reproducción y pueden utilizar óptimamente los nutrientes, ¿no? Altos, ¿no? Las condiciones productivas de nuestro mar, ¿no? Frente a los cocolitóforidos que, si bien es cierto, están presentes también en la parte costera, mayormente se desarrollan de manera óptima hacia las regiones oceánicas. Vamos con otra pregunta esta es para Jesús. ¿Por qué la concentración de nitritos cerca de la costa es elevada? Sí, bueno, yo pienso que uno de los factores es que se debe al proceso de desnitrificación, ¿no? Porque en la zona costera el oxígeno también es mucho más bajo, ¿no? Y esto genera este proceso de pérdida de nitrógeno, como habíamos visto en el gráfico, con estas concentraciones elevadas de óxido y nitroso, que lo que hacen es confirmar de que bueno, tenemos pérdida de nitrógeno y bueno, parte de este proceso, una parte intermedia, es las altas concentraciones de nitritos, ¿no? Vamos con una más para Avi. ¿Qué pruebas se realizó para determinar la mayor sensibilidad de la distribución de los grupos funcionales respecto a la longitud? Bueno, se realizaron regresiones exponenciales simples para evaluar el grado de sensibilidad, ¿no? Y de los grupos funcionales versus los grupos taxonómicos respecto tanto a la distribución latitudinal como longitudinal. Y estos arrojaron coeficientes de correlación mayores en los grupos funcionales versus la longitud, ¿no? Lo que demostró, lo que comprobó parcialmente, ¿no? La primera hipótesis que se había planteado, ¿no? Respecto a que los grupos funcionales, la distribución longitudinal era mejor indicativo que los grupos taxonómicos, ¿no? Ok, una más para Avi, de Nelly Jacob. ¿Cómo se determinó la ventana óptima ambiental para cada grupo funcional?
Bueno, se utilizó un enfoque de Alonso, un trabajo utilizado en el cual se evaluaron las especies que mostraron más del 50% de biomasas, siendo representativa en este estudio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese porcentaje de abundancia y de frecuencia, ¿no? Se determinaron estos, se podría decir, esos preferencias de hábitat, ¿no? O preferencias o nichos ecológicos para cada uno de los grupos funcionales. Se estimó un porcentaje por encima, como te digo, del 50%, tanto de las frecuencias y abundancias, ¿no? Para cada uno de estos grupos funcionales. Ok, vamos con una para Jesús. ¿Qué diferencias en el cociente N sobre P hay entre Paita y Callao? Sí, claro, la diferencia en cuanto al valor aproximadamente dentro de la capa de los 50 metros o 75, ¿no? En la zona de Paita, digamos que tiene 2 o 3 valores más, ¿no? Digamos, podríamos decir que en Paita está alrededor de entre 5 y 6, ¿no? Tal como habíamos visto un promedio de 5.7 aproximadamente en la superficie. Y bueno, está asociado que tiene mayores condiciones de oxigenación, sin embargo en la costa central, en la zona de Callao, al ser el oxígeno menor, tenemos una mayor pérdida de nitrógeno, ya sea que la relación NP en la zona de Callao sea bastante baja, que podría llegar en eventos puntuales o en situ, ¿no? Alrededor de 2.5 o de 1, ¿no? Podría llegar, en realidad, en este proyecto de eventos extremos, el NP frente o en la sección Callao es bastante extremo, ¿no? Porque podría ser bastante bajo, ¿no? Cosa que no sucede en Paita. En Paita es más homogéneo, más cercano a 5. En cambio, en la zona de Callao es más variable, pero siempre con un valor por debajo de 4, ¿no? Esto es lo que hemos podido apreciar con los datos, ¿no? Y para Avi de Edwin Pinto, con los aportes que ya se tienen de las investigaciones, ¿el IMARPE ya podría publicar en un atlas de fitoplancton marino? Bueno, se está en el esfuerzo y no solo tomando en cuenta este tipo de investigaciones desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, también bueno, el CIRA Delgado está haciendo una recopilación, registro de especies en el IMARCIS, en el catálogo virtual de biodiversidad, ¿no? Y es un trabajo arduo, pero continuo y que se viene continuando y haciendo esfuerzos porque es registrar cada especie desde sus distribuciones geográficas, ¿no? Y bueno, este enfoque funcional añadiría más preferencias aún ecológicas, es otro enfoque, pero se viene haciendo esfuerzos, ¿no? en ese sentido. Pero sí se ha realizado ya una publicación respecto a ya la determinación de los grupos funcionales para la costa peruana, ¿no? Que involucra la primera parte de este trabajo. Ya está ya en la última revisión para salir en la revista del IMARPE, ¿no? Ya se ha publicado. Tenemos una pregunta de Carla Aguilar. Se pudo observar qué tipo de relación existe entre los nitritos y nitratos con los dinoflagelados y o diatomeas, sobre todo en los grupos S.
Bueno, se determinó, gracias Carla, ¿no? Se determinó principalmente la contribución significativa de los nitritos para el grupo funcional C, ¿no? Que involucró principalmente nanoflagelados y cocolitoforios. Y bueno, algunos dinoflagelados pequeños como el género Alexandrum. Respecto a los nitratos, no exactamente, pero sí hay bibliografía donde he visto que a veces también los dinoflagelados pueden aprovechar óptimamente ambientes óptimos en amonio, ¿no? Entonces el ciclo de nitrógeno es algo bien complejo, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la investigación de los nitratos con el grupo funcional S, mayormente los nitratos contribuyeron significativamente al grupo funcional R, ¿no? Que involucraba algunos dinoflagelados cosmopolitas, como Tripos furca y diatomías de afloramiento. Para el grupo funcional S, que involucraría Acaxigua sanguínea, Producentum micans, no estuvo tan clara la contribución de los nitratos. Otra más de Edwin Pinto. Con los datos obtenidos, ¿es posible establecer índices NP a escala regional? Claro, sí, bueno, tenemos una base de datos que abarca, digamos, bueno, toda la costa del Perú. Sin embargo, también tenemos proyectos de cooperación por intermedio de la CPPS y, bueno, la base del WOA, ¿no? Sí se puede obtener, no hay ningún inconveniente en poder obtener esos índices NP, ¿no? Ok. Bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, antes de terminar, les agradecería puedan encender sus cámaras a todos los asistentes para tomarnos una fotografía. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Saludos.